El aroma a canela y manzana flotaba en el aire de mi sala cuando escuché el portón cerrarse con violencia. Soy Beatriz. Aunque todos me dicen Bea, tengo 67 años y pasé 32 de mi vida trabajando como notaria pública en el centro de la ciudad. Esta casa, con sus paredes color marfil y sus pisos de cerámica española, la compré con mi propio esfuerzo después de quedarme viuda hace 16 años. Esa tarde de jueves había preparado una tarta de manzana con la receta que heredé de mi abuela, pensando en compartirla durante la cena, siempre pensando en agradar, siempre creyendo que el afecto se ganaba con gestos de ternura y comida casera. Estaba recostada en mi sillón reclinable color terracota, ese que me regalé cuando cumplí 60 años, viendo las noticias vespertinas en la televisión. El volumen estaba bajo, apenas un murmullo que me hacía compañía mientras las molestias de la artritis en mis rodillas me daban un respiro momentáneo. La luz del atardecer entraba por la ventana grande del frente, pintando todo de un dorado melancólico. Era mi instante de paz, ese pedazo de tiempo que me pertenecía después de haber limpiado la casa, regado las plantas del jardín y preparado la comida para 3 personas que ni siquiera me daban las gracias. Antes de continuar con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre familia, respeto y dignidad, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos relatos reales de personas que encontraron la fuerza para transformar su vida. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió esa tarde que marcó un antes y un después en mi existencia. La puerta principal se abrió con tanta fuerza que golpeó contra la pared. No necesitaba voltear la cabeza para saber quién era. Esteban, mi yerno, entraba a la casa como si estuviera irrumpiendo en territorio enemigo. Nunca aprendió a cerrar una puerta sin hacer escándalo, del mismo modo que nunca aprendió a saludar o a preguntar cómo estaba mi día. Trabajaba en una empresa de marketing digital, uno de esos lugares donde la gente joven usa zapatillas deportivas en la oficina y se la pasa en videollamadas hablando de estrategias y métricas. Siempre decía que tenía demasiada presión, que sus clientes eran exigentes, que el mundo corporativo lo estaba consumiendo, aunque quien pagaba el impuesto predial de esa casa era yo. Quien mantenía el techo sobre su cabeza era yo. Mi hija Mónica entró detrás de él, cargando 2 bolsas del supermercado. Tenía esa postura encorvada de siempre, como si pidiera perdón por ocupar espacio en el mundo. Eso me dolía más que cualquier dolor físico que pudiera sentir en los huesos. Ver a la niña que crié para ser valiente, para enfrentar la vida con la frente en alto, convertida en una sombra que caminaba 3 pasos detrás de un hombre que la trataba como su asistente personal. No me moví del sillón. Seguí mirando la pantalla, aunque ya no prestaba atención a lo que el conductor del noticiero estaba diciendo. Fue entonces cuando Esteban se plantó frente al televisor, bloqueando completamente mi vista. Soltó ese resoplido de desprecio que siempre hacía cuando me veía descansando, como si el simple hecho de que yo estuviera sentada fuera una ofensa personal a su existencia. Sin siquiera decir buenas tardes, sin preguntar si yo estaba viendo algo importante, extendió la mano hacia la mesita ratona donde estaba el control remoto. Lo tomó con brusquedad y con un movimiento seco apretó el botón de apagado. La pantalla se puso negra. El sonido cesó. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Vete a tu cuarto, vieja», gritó con una voz que retumbó entre las paredes que yo pinté, sobre el suelo que yo pagué. «Tuve un día de mierda. Quiero ver mi partido en paz. Esta sala es mía ahora, así que lárgate». Sus palabras salieron como escupitajos,
cargadas de un veneno que había estado acumulando durante años. Sentí que algo se congelaba dentro de mi pecho. No era la primera vez que me hablaba con desprecio, pero había algo diferente en ese momento. Quizás fue el tono autoritario, quizás fue la palabra vieja usada como insulto, como si llegar a esta edad fuera un crimen imperdonable. Lentamente, muy lentamente, aparté mis ojos de él y busqué la mirada de mi hija. Mónica estaba parada en el umbral de la cocina, todavía sosteniendo las bolsas del supermercado. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar las asas de plástico. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Yo esperé que ella dijera algo, cualquier cosa. Esperé que recordara que estábamos en la casa de su madre, que ellos vivían aquí por un favor que yo les estaba haciendo hace 4 años, porque supuestamente estaban ahorrando para comprar su propio departamento, un sueño que nunca se materializaba porque Esteban cambiaba de teléfono celular cada 6 meses y se iba de vacaciones a la playa 2 veces al año. Esperé que mi Mónica, la hija que parí y crié sola después de enviudar, dijera esas palabras simples pero necesarias. No le hables así a mi madre. Pero Mónica bajó la vista hacia el piso, agachó la cabeza como un perro regañado, fingió que algo en las bolsas necesitaba su atención inmediata, evitando mi mirada, evitando el conflicto, evitando defenderme. Ese gesto, ese simple acto de cobardía, atravesó mi corazón con más fuerza que cualquier insulto que Esteban pudiera haberme lanzado. El grito de él era solo ruido de un hombre inseguro. El silencio de ella era la traición de quien yo amaba más que a mi propia vida. Una calma extraña se apoderó de mí en ese instante. No era el temblor de la ira ni el calor de la humillación. Era algo diferente, algo frío y calculador. Era la lucidez de quien pasó más de 3 décadas revisando documentos legales, verificando cláusulas, detectando irregularidades y sabiendo exactamente cuándo un contrato había sido violado. Yo entendía mejor que nadie que los acuerdos verbales basados en lazos familiares y amor no valían absolutamente nada cuando una de las partes decidía romper las reglas del respeto básico. El acuerdo había sido roto, no por el grito, sino por la aceptación silenciosa de ese grito. Me puse de pie despacio. Mis rodillas crujieron con ese sonido seco que siempre hacían, pero esta vez el ruido sonó diferente. Sonó como una declaración. Esteban ya se había tirado en el sofá, mi sofá, y estaba desabotonándose la camisa arrugada como si fuera el dueño del universo. Ni siquiera me miró. Para él, yo ya había obedecido. Para él, yo era simplemente un mueble viejo que había que guardar en el armario cuando llegaban visitas o cuando el rey necesitaba su espacio. No dije ni una palabra. Tenía un sabor metálico en la boca, como cuando uno muerde accidentalmente el interior de la mejilla. Caminé hacia el pasillo, pero no entré a mi habitación para encerrarme a llorar como probablemente esperaban que hiciera. Entré solo para recoger 2 cosas fundamentales. Primero, mi bolso de cuero estructurado color caoba, ese que uso para ir al banco y resolver asuntos importantes. Segundo, y más crucial, el llavero completo que guardaba en el cajón inferior de mi cómoda junto con una carpeta de plástico azul con elástico. Abrí la carpeta rápidamente. Mis ojos recorrieron las líneas mecanografiadas del documento original. Escritura pública de compraventa, usufructo vitalicio, nombre de la propietaria, Beatriz Soledad Martínez de Navarro. Todo estaba allí. El papel amarillento por el tiempo, pero con la validez eterna de la ley. Cerré la carpeta y la metí dentro del bolso. Respiré profundo mientras me miraba en el espejo del armario. Vi a una señora de cabello blanco, corto, anteojos de lectura colgando de una cadena dorada, vistiendo un pantalón de lino color arena,
y una blusa color azul pálido. No parecía peligrosa, parecía la abuela que hornea tartas y teje suéteres, y esa era precisamente mi mayor ventaja. Nadie teme a la abuela que hace postres hasta el momento en que ella decide dejar de alimentar a los lobos que la rodean. Regresé a la sala con paso firme. Esteban ya había encendido el televisor nuevamente, ahora sintonizado en un canal deportivo. El volumen estaba escandalosamente alto. Mónica estaba en la cocina, escuchaba el ruido de ollas y sartenes, el soundtrack de la servidumbre voluntaria. Pasé frente a la sala, directo hacia la puerta principal. El sonido de mis zapatos de tacón bajo sobre el piso de cerámica llamó la atención de Esteban. Giró la cabeza con una sonrisa burlona en la comisura de los labios, sosteniendo una lata de cerveza que había aparecido mágicamente en su mano. ¿Vas a dar una vueltita, doña Beatriz?, preguntó sin quitar los ojos de la pantalla después. Tenga cuidado de no perderse, ¿eh? A esta edad, la cabeza ya no funciona tan bien como antes. No respondí. Simplemente me detuve en la puerta. Giré la manija y miré hacia atrás una última vez. Miré el cuadro en la pared, una acuarela de paisaje campestre que compré en un viaje a Mendoza. Miré la alfombra persa que aspiraba religiosamente cada semana. Miré la espalda ancha de mi yerno y la silueta de mi hija moviéndose como un fantasma en la cocina. ¿La llave?, murmuré para mí misma, tocando el metal frío en mi bolsillo. Salí y cerré la puerta. No con violencia, no con rabia. Cerré la puerta con la firmeza de quien está cerrando un capítulo definitivamente. La noche estaba fresca, una brisa suave me acarició el rostro y por primera vez en años no sentí frío, sentí liberación. Caminé hasta el portón de hierro forjado, lo abrí, salí a la vereda y lo cerré con llave desde afuera. Caminé 3 cuadras hasta la avenida principal donde sabía que pasaban taxis a esta hora. Mientras caminaba, mi mente funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Yo no era una anciana desamparada expulsada de su hogar. Yo era una mujer con recursos que había permitido, por compasión mal entendida, que 2 parásitos vivieran a costa de su esfuerzo. Un taxi se detuvo frente a mí. El conductor, un hombre de mediana edad con aspecto amable, me miró con curiosidad. ¿A dónde la llevo, señora? Al Hotel Plaza del Centro, respondí con voz firme y clara. Tenía dinero ahorrado, bastante dinero. Mi pensión como notaria jubilada era excelente, fruto de décadas de servicio público y de una vida austera. No gastaba en casi nada excepto en el mantenimiento de esa casa que ahora me echaba de su propia sala de estar. En el asiento trasero del taxi saqué mi teléfono celular. Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. Busqué en la agenda un nombre que no marcaba hacía mucho tiempo, pero que sabía me atendería sin dudarlo. Lic. Rodolfo Mendoza. Rodolfo había sido juez en el tribunal donde yo trabajé durante años. Ahora tenía un bufete de abogados prestigioso en el centro. Éramos amigos de esas amistades sólidas forjadas en años de trabajo conjunto y respeto mutuo. El teléfono sonó 4 veces. Beatriz, la voz grave y ronca del otro lado, sonó sorprendida. ¿Pasó algo? Son casi las 9 de la noche. Pasó, Rodolfo, dije mirando las luces de la ciudad pasar por la ventanilla del taxi. Pasó que desperté de un sueño muy largo. Necesito tus servicios y los necesito para mañana a primera hora. ¿Mañana temprano, Beatriz? Tengo audiencia programada. ¿Qué es tan urgente? Es urgente porque es una cuestión de salud, respondí sintiendo una fuerza antigua brotar desde lo más profundo de mi ser. Salud mental y patrimonial. Quiero desalojar a 2 ocupantes indeseables de mi propiedad. ¿Ocupantes? Rodolfo hizo una pausa al otro lado de la línea. Pero tú vives con tu hija Mónica y tu yerno, ¿no es así? Exactamente, Rodolfo, respondí sintiendo cómo cada palabra salía cristalina de mi boca.
Hubo un silencio denso al otro lado. Rodolfo era inteligente, muy inteligente. No necesitaba que le dibujara un mapa para entender el tono de determinación en mi voz. Él conocía a la Beatriz del notariado, aquella que devolvía expedientes por un error de punto y coma, aquella que nunca dejaba pasar una irregularidad por pequeña que fuera. ¿Qué hicieron?, preguntó adoptando su tono profesional, el tono del abogado que no juzga pero que está listo para actuar. El yerno me ordenó irme a mi habitación. Dijo que la sala era suya. Mi hija consintió con su silencio. Expliqué mientras el taxi giraba en una esquina. Salí de casa, Rodolfo. Voy camino a un hotel. No regreso hasta que ellos se vayan. Dios santo, Beatriz, eso es maltrato. Es violencia psicológica. Su voz sonó indignada. No quiero compasión, Rodolfo. Quiero justicia. Lo interrumpí con firmeza. La casa está a mi nombre. El usufructo es mío. Ellos no pagan renta, no tienen contrato, no tienen nada más que mi buena voluntad. Y mi buena voluntad se agotó hace 15 minutos. Entiendo perfectamente, dijo, y escuché el ruido de papeles moviéndose al fondo. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero que sientan el peso de la realidad, respondí acomodándome en el asiento. Esteban cree que es el rey del mundo porque grita fuerte. Quiero verlo gritar frente a un oficial judicial, pero por ahora no quiero juicio, quiero algo más rápido y contundente. Necesito una notificación extrajudicial de desalojo inmediato por revocación de comodato verbal y quiero que alguien de tu despacho la entregue personalmente mañana. Mañana puedo enviar al LIC. Gustavo es mi socio junior, un muchacho serio que siempre anda impecable con traje oscuro y tiene una mirada que intimida hasta a los más valientes. Es perfecto para entregar malas noticias. Perfecto, sonreí. Una sonrisa triste pero satisfecha. Manda a Gustavo. Quiero que vaya mañana bien temprano, apenas amanezca, que los tome desprevenidos. ¿Y el plazo de desocupación, Beatriz? Normalmente otorgamos 30 días. 30 días. Solté una risa breve y seca. Rodolfo, ellos me expulsaron de mi propia sala esta noche. Les doy 24 horas para que reflexionen sobre sus actos y 30 días para que desocupen. Pero quiero que el susto sea inmediato. Quiero que la notificación deje clarísimo que la fiesta se terminó y que si no salen se les cobrará alquiler retroactivo más multas diarias por ocupación indebida. ¿Estás completamente segura de esto? Estoy herida, Rodolfo, admití mirando mi reflejo en la ventanilla oscura del taxi. Y una mujer herida que conoce sus derechos legales es más peligrosa que cualquier adversario. Prepara la documentación. Paso por tu oficina mañana a las 8 en punto para firmar todo antes de que te vayas a tu audiencia, después que Gustavo haga su trabajo. Colgué el teléfono justo cuando el taxi se detenía frente al Hotel Plaza. El portero abrió mi puerta con una cortesía que mi yerno jamás tuvo en 4 años de convivencia. Buenas noches, señora. ¿Puedo ayudarla con su equipaje? Solo traigo este bolso, hijo mío, respondí bajando del vehículo. Pero traigo conmigo mi dignidad que acabo de recuperar. Él no entendió el comentario, pero sonrió amablemente. Hice el registro en recepción. La habitación era hermosa, limpia, olía a lavanda y sábanas recién planchadas. Tenía un televisor enorme frente a la cama king size. Encendí el aparato, puse el canal que quería, subí el volumen a mi gusto. Nadie vino a gritarme, nadie me dijo que apagara nada, nadie me mandó a ningún lado. Pedí servicio a la habitación, una sopa de verduras y una copa de vino blanco. Comí despacio, saboreando cada cucharada, pero mi mente no estaba allí. Mi mente estaba en mi casa, imaginando la mañana siguiente. Conocía perfectamente la rutina de ellos. Esteban se despertaba tarde, siempre con resaca de su propia soberbia, quejándose de que el café no estuviera listo.
Mónica corría a atenderlo antes de irse a su trabajo de medio tiempo en una boutique de ropa. Imaginé la escena con claridad cinematográfica. El sol entrando por la ventana de esa sala que él dijo que era suya, el timbre sonando. No el toque insistente de un vendedor molesto, sino el toque seco y profesional de quien trae problemas serios. Me dormí con ese pensamiento. Dormí el sueño de los justos, el sueño de quien recuperó el control de su propia existencia. Cuando desperté, el sol ya estaba alto en el horizonte. Me di una ducha larga y relajante. Me vestí con la misma ropa del día anterior, pero con una actitud completamente nueva. Tomé un taxi hasta el despacho de Rodolfo. Firmé todo lo que había que firmar. Cada rúbrica mía en esos papeles era como dictar una sentencia inapelable. Gustavo ya salió hace 20 minutos, informó Rodolfo señalando hacia la ventana. Debe estar llegando en este momento. ¿Y tú vas a ir para allá?, preguntó con curiosidad. No, respondí acomodándome en el sofá de cuero de la recepción de su oficina. Voy a quedarme aquí tomando un café en tu sala de espera. Voy a esperar a que mi teléfono suene, porque va a sonar, créeme. ¿Por qué estás tan segura? Porque la desesperación hace que la gente recuerde que tiene madre y suegra. Sonreí acomodando mi bolso sobre el regazo. Me senté en el elegante sillón de la recepción del bufete, tomé una revista de decoración cualquiera y me quedé mirando el reloj de pared. Tic-tac, tic-tac. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en mi casa, la rutina seguía su curso ignorante del tsunami que estaba por golpearlos. Esteban debía estar sentado en la mesa de la cocina, comiendo el pan que yo compré, tomando café hecho en mi cafetera italiana. Mónica probablemente estaba lavando los platos de la cena que yo no compartí. Ellos no sabían que su tiempo de privilegios había expirado. El mundo que construyeron encima de mi bondad estaba a punto de colapsar con el simple sonido de un timbre. Imaginé el auto negro del bufete estacionándose frente al portón. El lic, Gustavo, bajando, ajustándose la corbata gris oscuro, revisando la dirección en su carpeta de piel. Él caminando hacia el portón, extendiendo su dedo hacia el timbre. El sonido del timbre resonando dentro de la casa como una campana que anuncia el inicio de una batalla que ellos ni siquiera sabían que iba a comenzar. Miré el reloj, 9:30 de la mañana. En mi mente vi todo con claridad. El timbre sonó. ¿Quién será a esta hora? Esteban debió haber refunfuñado arrastrando sus pantuflas. Abrió la puerta esperando quizás un mensajero o algún vecino para molestar, pero se encontró cara a cara con un traje impecable, un maletín de cuero y la mirada fría de la ley hecha persona. Mi teléfono celular vibró sobre mis piernas. Sonreí. El espectáculo había comenzado. Miré la pantalla iluminada. El nombre Mónica parpadeaba insistentemente acompañado de esa vibración que parecía un insecto atrapado tratando de escapar. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. El sonido de la vibración era la música de mi revancha personal. A mi alrededor, la recepción del despacho de Rodolfo mantenía su calma de aire acondicionado y aroma a café colombiano recién hecho. Un contraste absoluto con el caos que imaginaba estaba desatándose en mi sala de estar. Contesté en el cuarto timbre, pero no dije hola. Simplemente llevé el aparato a mi oreja y esperé en silencio. «Mamá, mamá, por el amor de Dios». La voz de Mónica estaba aguda, 2 octavas por encima de la histeria. «Hay un abogado acá, un tal Gustavo». Le entregó unos papeles a Esteban. «Mamá, Esteban está rojo de la ira. Parece que va a explotar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?». Alejé el teléfono un poco de mi oído. Al fondo se escuchaban los gritos amortiguados de mi yerno. «Esto es un abuso», gritaba. «¿Dónde se metió esa vieja loca? Voy a demandarla por abandono». Sonreí para mí misma.
un gesto pequeño de satisfacción pura. Mónica, dije con voz calmada pero firme como granito. El licenciado Gustavo es un profesional. Pídele a tu marido que baje el tono o la situación empeorará considerablemente. Pero mamá, está hablando de desalojo, de plazo para desocupar. La voz de Mónica se quebró. ¿Te volviste loca? Esteban llegó cansado anoche. No hablaba en serio con lo que dijo. Ya sabes cómo es cuando está estresado. Mónica. La interrumpí sintiendo una punzada de decepción, pero no de sorpresa. No estoy loca. Por primera vez en muchos años estoy perfectamente cuerda. Lee el documento, hija mía. Léelo con atención. Y dile a tu marido que la vieja loca no está disponible para escuchar gritos el día de hoy. Colgué sin darle oportunidad de replicar. El poder de ese botón rojo para terminar llamadas era embriagador. Era el mismo poder que Esteban usó con el control remoto del televisor anoche, solo que ahora la programación interrumpida era la vida cómoda de ellos. Rodolfo apareció en la puerta de su oficina con mirada interrogante por encima de sus lentes. ¿Era tu hija? Era, respondí guardando el celular en mi bolso. ¿El circo se incendió? El circo está en llamas, Rodolfo. El licenciado Gustavo está haciendo su trabajo ahora mismo. Yo necesito hacer el mío. Me puse de pie. Mis articulaciones no crujieron esta vez. La adrenalina es un lubricante milagroso para las rodillas de una mujer mayor. Caminé hasta la ventana del despacho, que daba al centro de la ciudad. Allá abajo, autos y personas parecían hormigas diminutas. Yo me sentí gigante por primera vez en años. Comencé a hacer un inventario mental de mi vida, algo que no hacía desde que enterré a mi esposo hace 16 años. Había pasado los últimos 4 años haciéndome pequeña, ocupando el menor espacio posible en mi propia casa para no molestar a nadie. Comía las orillas quemadas de la tarta para dejarle el centro suave a Esteban. Veía las telenovelas con auriculares para no interferir con sus videojuegos ruidosos. Pagaba la cuenta de electricidad que se había triplicado por el aire acondicionado que ellos instalaron en su habitación sin pedir permiso y nunca, ni una sola vez, pedí que contribuyeran económicamente. Pobre doña Beatriz, debían pensar las vecinas del barrio. Tan buena persona. Buena persona es el apodo de tonta. Yo tenía recursos y no eran pocos. Saqué de mi bolso el extracto bancario que había imprimido días atrás, doblado en 4 partes. Lo desdoblé sobre el escritorio de Rodolfo. Mis ojos recorrieron los números negros sobre papel blanco. Pensión completa como notaria jubilada. Pensión de viudez de mi difunto esposo, que fue gerente de sucursal bancaria. Inversiones en fondos de rendimiento fijo que el asesor financiero me convenció de hacer y que nunca toqué. Tenía dinero suficiente para vivir en un hotel 5 estrellas durante un año completo, si así lo deseaba. Tenía dinero para viajar a Europa, para remodelar toda la casa, para comprarme un automóvil nuevo de agencia. Pero mi dinero hasta ayer servía para comprar el yogurt griego importado que le gustaba a Esteban y la cerveza artesanal cara que tomaba los fines de semana mientras veía deportes en mi televisor. ¡Qué ironía tan amarga! Yo estaba financiando a mi propio verdugo, pagando las balas que usaban para dispararme. Además del dinero, tenía algo todavía más valioso que cualquier cuenta bancaria. Tenía conocimiento especializado. 32 años trabajando en notaría pública no pasan en vano. Yo sabía exactamente dónde apretar para que doliera legalmente. Recordé un detalle turbio que había guardado en el fondo de mi memoria sin querer darle importancia. El automóvil de Esteban, esa camioneta SUV negra que estacionaba en la entrada bloqueando el paso peatonal, estaba a nombre de Mónica. Pero quien pagó el enganche generoso fui yo, como regalo de bodas hace años. ¿Y las mensualidades del financiamiento? Ah, las cuotas mensuales.
¿Cuántas veces Mónica vino a pedirme dinero prestado para pagar una cuenta atrasada y yo sabía perfectamente que era la cuota del vehículo? Tenía los comprobantes, tenía las transferencias electrónicas, todo documentado, todo archivado. Hábito de notaria, nada existe si no está por escrito y firmado. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi las arrugas profundas alrededor de mis ojos, las manchas de edad en mis manos venosas. El mundo miraba eso y veía fragilidad. Esteban miró eso y vio un mueble desechable. Vieja, dijo con desprecio, como si envejecer fuera un pecado capital, como si llegar a esta edad fuera motivo de vergüenza. Durante mucho tiempo yo les creí. Creí que mi tiempo había pasado, que debía estar agradecida por tener compañía, aunque esa compañía me tratara como un estorbo. Me convencí de que la soledad era el peor de los castigos posibles, entonces acepté la humillación como el precio justo por no estar sola. Pero ahí, parada en el despacho de Rodolfo con el sol de media mañana, iluminando mi rostro arrugado, comprendí la mentira gigantesca que me había contado a mí misma. La soledad no era el peor castigo. El peor castigo era estar acompañada y sentirse sola, despreciada e invisible al mismo tiempo. Yo no era una viejecita indefensa. Yo era Beatriz Soledad Martínez de Navarro, notaria pública jubilada con 32 años de experiencia. Conocía el Código Civil de memoria. Sabía la diferencia legal entre posesión y propiedad, entre comodato y usufructo. Y por sobre todas las cosas, sabía hacer una tarta de manzana que nadie más en esta ciudad sabía preparar. Pero eso ahora era el menor de mis talentos. Mi poder no venía de la fuerza muscular. Yo no podía pelear físicamente contra Esteban. Mi poder brotaba de la pluma, de la firma autógrafa, de la cuenta bancaria a mi nombre y de ese llavero pesado que descansaba en mi bolsillo. Rodolfo, llamé sin voltearme. Dime, amiga mía, respondió desde su escritorio. Quiero que prepares algo más para mí, algo adicional a la notificación de desalojo. ¿Qué necesitas? Rodolfo se quitó los lentes con curiosidad genuina. Quiero cerrar las llaves de agua, dije girándome hacia él. Metafóricamente hablando, claro. No te entiendo. La factura de electricidad está a mi nombre, cierto, pero no voy a cortarla porque no quiero que se eche a perder la comida del refrigerador que yo pagué. Sin embargo, la internet de fibra óptica de alta velocidad que Esteban necesita para sus videojuegos y sus reuniones de trabajo está a mi nombre. El servicio de televisión satelital con todos los canales deportivos premium está a mi nombre. La tarjeta de crédito adicional que Mónica usa para hacer las compras del supermercado está vinculada a mi cuenta. Rodolfo soltó una carcajada ronca que llenó la oficina. ¿Vas a cancelar todo? No cancelar. Eso me daría demasiado trabajo para reactivar después de que se vayan, expliqué con la serenidad de quien recita una receta de cocina. Voy a suspender temporalmente por motivos de seguridad. Llamaré a las compañías proveedoras, reportaré actividad sospechosa, solicitaré bloqueo preventivo. Eso me da 30 días de margen sin servicios para ellos. Eso es cruel, Beatriz. Dejar a alguien sin internet hoy en día es casi como dejarlo sin agua potable, bromeó Rodolfo, pero con un fondo de verdad. Cruel fue que me mandara a mi habitación como si fuera una niña castigada, respondí sintiendo el sabor metálico de la determinación en mi lengua. Ellos quieren quedarse con la casa, perfecto, que asuman los gastos reales de mantener una propiedad. Veamos cuánto aguanta el rey de la sala sin sus canales deportivos pagados por la vieja del cuarto. Me senté nuevamente y saqué mi pequeña libreta de direcciones de mi bolso. Comencé a trazar mi estrategia militar con precisión quirúrgica. No sería solamente una batalla legal, sería una lección de vida práctica, una reeducación forzosa
para dos adultos que habían olvidado el valor del esfuerzo propio. Primer paso, el impacto legal ya estaba siendo entregado por Gustavo en este preciso momento. Segundo paso, la asfixia económica comenzaría en las próximas horas. Tercer paso, el silencio absoluto de mi parte. Decidí que no contestaría más llamadas telefónicas. Mónica llamaría llorando, suplicando explicaciones. Esteban llamaría amenazando con acciones legales ridículas o tal vez pidiendo perdón con palabras vacías. Yo no escucharía nada de eso. El silencio sería mi respuesta más elocuente, exactamente como el silencio de ella fue su respuesta ante el grito de él anoche. Rodolfo, ¿hay algún centro comercial cerca de aquí? Sí, a 4 cuadras hay un mall grande. ¿Por qué? ¿Olvidaste empacar ropa? No olvidé nada, respondí cerrando mi libreta. Es que estoy vestida como abuela pasiva. Si voy a entrar en guerra, necesito un uniforme nuevo. Algo que diga, soy la dueña absoluta de mi patrimonio. Rodolfo rió con ganas, una risa profunda y genuina. Beatriz, había olvidado lo formidable que eres cuando te provocan. Yo también lo había olvidado, amigo mío, yo también, admití poniéndome de pie. Antes de salir del despacho, mi teléfono vibró nuevamente. Otra llamada de Mónica, seguida inmediatamente por un mensaje de texto que apareció en la pantalla. Era de Esteban. Doña Beatriz, esto es un malentendido. Ese abogado vino así para asustar. Usted no puede hacernos esto. Somos familia. Regrese a casa y hablamos como gente civilizada. Leí el mensaje y sentí una oleada de satisfacción recorrer mi columna vertebral. Regresé a casa. Él tenía miedo. No miedo de perderme a mí como persona, sino miedo de perder la comodidad, el techo gratis, los servicios pagados, la vida subsidiada. Pensó que con un hablamos, todo volvería a la normalidad, que yo regresaría a la cocina mansamente, prepararía café con leche y diría que todo estaba perdonado. No sabía que la doña Beatriz, que aceptaba migallas de respeto, había quedado sentada en ese sillón terracota anoche. La mujer que caminaba hacia la salida del bufete era otra completamente distinta. Bloqueé la pantalla sin responder y salí a la calle. El sol del mediodía pegaba fuerte. El ruido urbano era caótico, intenso y maravilloso. Me sentí viva de una manera que no experimentaba hacía años. Entré al primer taxi que pasó. Al Centro Comercial Las Américas, por favor. Durante el trayecto, llamé a la compañía de televisión satelital. Esa musiquita de espera que normalmente me desesperaba hoy sonaba como sinfonía triunfal. Servicio al cliente, buenos días, ¿en qué puedo asistirle? Buenos días, soy la titular de la cuenta, necesito suspender todos los servicios de mi domicilio de forma inmediata. ¿La señora va de viaje? Sí, voy a hacer un viaje muy largo lejos de la ingratitud, respondí mirando por la ventanilla. Puede registrarlo como mudanza temporal o remodelación estructural, porque la estructura de esa casa va a temblar. Mientras la operadora procesaba mi solicitud advirtiéndome que la señal se cortaría en máximo 2 horas, llegué al centro comercial. Bajé del taxi, pagué con mi tarjeta que funcionaba perfectamente y entré al edificio climatizado lleno de tiendas. Busqué una boutique de ropa femenina elegante. La vendedora, una joven llamada Valentina, me evaluó de pies a cabeza. Yo sabía perfectamente qué veía ella. Pantalón con pretina elástica, blusa holgada de algodón, zapatos ortopédicos desgastados, el uniforme universal de la invisibilidad femenina después de los 60. «Buenas tardes, señora. ¿Busca algo para regalar?», preguntó con cortesía profesional, asumiendo que yo no compraba para mí. «Busco un regalo para mí misma, querida», respondí tocando un saco de lino color beige en el perchero. «Quiero ropa que comunique que soy propietaria de bienes raíces y no la abuela que cuida nietos inexistentes». Valentina captó el mensaje inmediatamente y sonrió con complicidad.
Media hora después salí de esa tienda transformada. Llevaba puesto un conjunto de pantalón de vestir negro, blusa de seda color marfil y un blazer entallado color gris perla, zapatos de tacón medio que hacían resonar mis pasos con autoridad. La ropa vieja la dejé en la tienda, le pedí a Valentina que la donara a alguna fundación benéfica. No quería cargar ni siquiera el aroma de esa sumisión pasada. Fui directo a un restaurante italiano dentro del mismo mall, de esos con manteles de tela y meseros que sirven el agua en copas de cristal. Pedí risotto de hongos porcini y una copa de vino tinto Malbec. Eran las 11:30 de la mañana. Esteban debía estar despertando recién o fingiendo trabajar desde casa en ese escritorio que instaló en el comedor de mi casa. Puse mi teléfono sobre la mesa al lado del plato. No pasaron ni 10 minutos cuando llegó una notificación de la aplicación bancaria. Transacción rechazada, monto 420, comercio carnicería Premium Don Julio. Solté una risa que hizo que el mesero me mirara extrañado. Esteban había intentado comprar carne para asado y cerveza importada, probablemente para calmar el estrés de haber recibido una notificación de desalojo. Pensó que, a pesar del abogado en la puerta, la fuente de dinero seguiría fluyendo. Pero yo había bloqueado la tarjeta adicional de Mónica desde mi celular mientras me probaba el pantalón negro en el probador. Imaginé la escena con claridad cinematográfica. Él en la caja registradora con la fila de clientes detrás, el cajero diciendo: «Señor, tarjeta declinada, fondos insuficientes». La humillación pública. Esteban odiaba quedar en ridículo, aunque fuera un experto en ridiculizar a otros. Debió mirar a Mónica con furia. Mónica intentó usar su propia tarjeta personal que siempre estaba al límite porque su sueldo de la boutique apenas le alcanzaba para sus gastos personales. Mi teléfono vibró otra vez. Mensaje de texto de Esteban. Doña Beatriz, la tarjeta de Mónica no funciona. Debe ser error del banco. Llame urgente para resolverlo. Estamos en el supermercado con el carrito lleno. El tono de orden, la audacia absoluta. Ningún por favor, ninguna disculpa. Solo la exigencia de que yo solucionara el problema que yo misma había creado para ellos. Tomé un sorbo largo del vino Malbec. El sabor era terroso, con cuerpo, complejo. Escribí mi respuesta lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. No es error bancario, es cancelación intencional. Las tarjetas de crédito son para quien tiene crédito moral. El de ustedes se agotó anoche cuando apagaron mi televisor. Bloqueé la pantalla. El risotto llegó humeante y aromático. Comí despacio sintiendo cada grano de arroz, cada pedazo de hongo. Por primera vez en años no estaba tragando comida apurada para después lavar los platos de todos. Ahora estaba almorzando con dignidad. 15 minutos después llegó otro mensaje, esta vez de Mónica. «Mamá, Esteban tuvo que dejar las compras en el mostrador. Está furiosísimo. Dice que lo estás humillando públicamente. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar en serio». Humillación. La palabra resonó en mi cabeza. Ellos creían que no poder comprar carne premium con dinero ajeno era humillación. Humillación real, hija mía, es ser expulsada de tu propia sala de estar. No respondí el mensaje. Dejé que ellos se cocinaran en su propio caldo de indignación y desconcierto. Terminé mi almuerzo, pedí un expreso doble y pagué la cuenta con mi tarjeta que pasó sin ningún problema. Salí del centro comercial y tomé un taxi de regreso al hotel. Necesitaba descansar. La adrenalina de la mañana estaba cediendo paso a un cansancio físico natural, pero mi mente seguía afilada como bisturí. Al llegar al lobby del Hotel Plaza, el recepcionista me saludó con una sonrisa. «Buenas tardes, doña Beatriz. ¿Tuvo un buen paseo?» «Excelente. Muchas gracias», respondí sintiendo el peso ligero de mis bolsas con ropa nueva. Subí a mi habitación.
Me quité los zapatos nuevos y me recosté en la cama gigante. Encendí el televisor de pantalla plana, puse un programa de cocina internacional. Nadie entró a apagarlo. Nadie me dijo que me fuera a otro lado. Pedí servicio a la habitación, un sándwich club y jugo de naranja natural. Mientras comía, revisé mi correo electrónico en el teléfono. Había un mensaje de Rodolfo. Beatriz, acabo de recibir una llamada del departamento legal de la empresa donde trabaja Esteban. Parece que tu yerno usó su correo corporativo para intentar intimidarte legalmente y sin querer copió a su supervisor en la cadena de mensajes. El muchacho no es muy inteligente, que digamos. Prepárate, mañana la guerra cambia de fase. Sonreí mirando el atardecer por la ventana del hotel. Esteban estaba cometiendo errores de principiante. El pánico lo hacía descuidado, torpe, predecible. Los siguientes 30 días fueron una lección de resistencia para ellos y de paciencia estratégica para mí. No volví a contestar llamadas. Mónica dejó mensajes de voz que nunca escuché. Esteban envió correos que nunca abrí. Rodolfo mantenía la presión legal constante. El día 30, puntualmente a las 8 de la mañana, un camión de mudanza se estacionó frente a mi casa. Yo no estuve presente, seguí el consejo de Rodolfo y pasé ese día en un spa recibiendo masajes y tratamientos faciales. No quería darle a Esteban el escenario para su último acto de victimismo teatral. Dejé al licenciado Gustavo encargado de recibir las llaves y supervisar la desocupación. Según me contó después, Esteban maldijo, pateó el portón de hierro y gritó que yo moriría sola y amargada rodeada de abogados. Pobre hombre, todavía pensaba que la soledad era ausencia de personas cuando en realidad la peor soledad es estar rodeada de gente que te hace sentir pequeña. Cuando regresé a mi casa esa tarde, la propiedad estaba vacía. Había marcas rectangulares en el piso donde estuvieron sus muebles, algunos agujeros de clavos en las paredes donde colgaron sus cuadros horribles y suciedad acumulada en rincones donde las cajas estuvieron años. Pero por primera vez en 4 años, la casa respiraba oxígeno puro y yo también. Caminé por cada habitación abriendo todas las ventanas de par en par. Dejé que el viento atravesara los espacios barriendo el olor a cigarrillo electrónico de Esteban y el perfume barato que Mónica usaba. En la habitación que ellos ocuparon, encontré una nota arrugada en el suelo con la letra de mi hija. Mamá, perdóname, voy a hacerte sentir orgullosa algún día. Guardé ese papel cuidadosamente. Era el primer documento honesto que Mónica producía en años, una declaración de intenciones que valdría más que cualquier escritura notarial. Hoy, 3 meses después de aquellos eventos, mi rutina es completamente mía. Despierto cuando el sol entra por mi ventana sin cortinas blackout. Tomo café en mi taza de porcelana fina que antes guardaba para visitas especiales. Ahora entiendo que yo soy la visita más importante de mi propia vida. Voy a clases de yoga para adultos mayores 3 veces por semana, hago mis crucigramas en la terraza y por las tardes recibo a mis amigas. Mis amigas, Graciela, Olga y Patricia. Antes evitaban venir porque Esteban andaba en ropa interior por la casa incomodando a todo el mundo o ponía música estridente. Ahora nuestras tardes de canasta y pastel de zanahoria son sagradas e inviolables. La casa volvió a ser un hogar y no un hostal de ingratos. El timbre suena, un toque suave y breve. Sé perfectamente quién es. Me levanto sin apuros, mis rodillas duelen menos. El médico dice que es porque mis niveles de cortisol bajaron al reducirse el estrés crónico. Yo digo que es porque me quité 200 kilos de encima. Abro la puerta. Mónica está ahí parada, tiene ojeras profundas y sus manos están ásperas sin manicura profesional, pero está de pie con la columna derecha.
Hola mamá, la bendición. Dios te bendiga, hija. Pasa. El café está recién hecho. Mónica entra sin bolsas de compras ni peticiones de dinero. Trae únicamente su presencia. Se sienta en el sofá, mi sofá, pero con el respeto de quien sabe que es invitada. ¿Cómo va todo en tu apartamento nuevo?, pregunto sirviéndole una porción generosa de pastel. Apretado, mamá. Sonríe débil pero honesta. El monoambiente es diminuto. La cañería hace ruidos raros y el vecino de arriba escucha reggaetón hasta la madrugada. Pero es mío, lo pago con mi salario de la boutique donde ahora soy encargada de turno. ¿Y Esteban? La mención del nombre ya no hace temblar las paredes. Es solo el nombre de un extraño. Volvió a vivir con su madre al interior del país. Mónica suspira tomando un sorbo de café. Intentó convencerme de ir con él. Dijo que allá tendríamos apoyo familiar, pero recordé lo que me dijiste aquel día en el hotel sobre secuestro y matrimonio. Hace una pausa mirando el vapor que sube de la taza. Pedí el divorcio, mamá. El licenciado Rodolfo me está ayudando con los trámites en la Defensoría Pública. Siento un orgullo cálido brotar en mi pecho. No orgullo vanidoso, sino el orgullo de ver una planta marchita volver a dar hojas verdes. Conversamos durante 1 hora más. Cuando se va, rechaza mi oferta de llevar un tupper con el resto del pastel. No, mamá, gracias. Necesito aprender a administrar mi propia alacena, dice con determinación nueva. Cierro el portón observándola caminar hacia la parada del autobús. Ya no tiene el auto lujoso ni ropa de marca, pero camina con la dignidad de quien paga su propio pasaje. Esa noche, sentada en mi sillón terracota con una taza de té de hierbas, reflexiono sobre todo lo vivido. A mis 67 años aprendí que la vida no termina cuando los hijos crecen o cuando el esposo parte. La vida recomienza cuando una decide ser protagonista y no la empleada doméstica de su propia existencia. Creé un grupo de apoyo informal para mujeres mayores del barrio. Nos reunimos los jueves, tomamos café y hablamos sobre testamentos, cuentas bancarias separadas, la importancia de nunca dar contraseñas de tarjetas a familiares manipuladores. Sin quererlo, me convertí en una líder comunitaria y eso me rejuveneció 1 década completa. Miro alrededor de mi sala recién pintada color durazno, cálida y acogedora. Todo es mío, conquistado con esfuerzo y defendido con valentía. Tomo el control remoto del televisor, ese objeto simple de plástico negro que casi destruye mi autoestima. Lo sostengo en mi mano arrugada. Ya no es un arma, es solo una herramienta. Enciendo el televisor, pongo música clásica, subo el volumen como yo quiero. Nadie viene a gritarme, nadie me manda a ningún lado. Cierro los ojos respirando profundo. El aroma de mi casa limpia, de mi vida limpia, llena mis pulmones. Esteban dijo que esa sala era de él. Estaba equivocado. La sala nunca fue suya. Fue un préstamo que él no supo honrar con respeto y gratitud. Ahora, aquí sola pero completa, entiendo la lección más grande de todas. No se trata de tener la casa, se trata de habitar tu propia alma, sin inquilinos tóxicos. Durante años alquilé mi dignidad para agradar a otros. Ahora la orden de desalojo fue ejecutada dentro de mí misma. Expulsé el miedo, la culpa y la servidumbre. A los 67 años descubrí que la vida no acaba. Se reinventa cuando decides que eres la estrella principal y no la extra que sirve café en segundo plano. Abro los ojos y miro mi sala llena de mí misma. Sonrío ampliamente, un gesto pleno de quien sabe que mañana despertará, preparará su propio café y decidirá exactamente cómo invertir su tiempo, su dinero y su amor. Aumento el volumen de la música hasta donde yo quiero, porque ahora en mi casa y en mi vida, quien controla el volumen soy únicamente yo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te inspiró a valorar tu propia dignidad,
No olvides suscribirte a este canal y dejar tu like en este video. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Cada semana traemos relatos reales de superación, valentía y justicia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, nunca es tarde para recuperar el control de tu propia vida.